Hola, continuamos con nuestras clases de física para segundo bachillerato. Vamos a comenzar con el primer bloque correspondiente al curso interacción gravitatoria, ¿vale? Vamos a dividirlo en algunos temas. El primero de ellos es la ley de gravitación universal y se corresponde con la clase del 23 de octubre de 2020. Pues bien, primero podemos hacer una pequeña introducción porque la interacción gravitatoria pertenece a una de las 4 interacciones fundamentales que tiene la física, junto a la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La gravitatoria es la interacción más débil de las 4, entonces no tiene interés cuando analizamos cuerpos muy pequeños, cuando analizamos la naturaleza a nivel microscópico. Sin embargo, conforme tomamos cuerpos de mayor tamaño, de mayor masa, pues encontramos que la fuerza gravitatoria tiene una preponderancia mayor, incluso a nivel de gran escala, a niveles del universo, pues es la interacción más importante. Esto también nos dice que la masa va a ser, digamos, el factor determinante para hablar de interacción gravitatoria, ¿no? Es como la categoría, la característica de un objeto para sufrir o para interactuar de manera gravitatoria. Iremos viendo a lo largo del curso las distintas interacciones, sobre todo nos centraremos en la gravitatoria y la electromagnética, y veremos qué características hace que un objeto sufra o entre en contacto, interacciones en función con cada una de estas distintas interacciones. Pues bien, para hablar de la interacción gravitatoria, lo primero que nos viene a la mente es la ley de gravitación universal, la ley de la gravedad de Newton. Pero antes de entrar con ella, debemos pararnos a tratar unos antecedentes, ¿no? Sin tampoco perder mucho tiempo, podríamos tratar sobre los trabajos de Galileo y de otros científicos un poco anteriores a Newton, pero creo que el más importante para lo que la ley de gravitación universal nos pide o nos exige es Kepler y sus 3 leyes. Hay que recordar que Kepler recoge los datos experimentales que había recogido, que había coleccionado Tycho Brahe a lo largo de sus años, y gracias a esos datos experimentales puede enunciar 3 leyes de los movimientos planetarios en distintos años. Como podemos ver, 2 las enuncia en 1609 y otra en 1619. La primera ley, la ley de la órbita, viene a decir que todos los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica, ¿de acuerdo? Situándose el Sol en uno de los focos de la elipse. La segunda ley, o ley de las áreas, nos viene a decir que el planeta, a lo largo de su trayectoria, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros, por ejemplo, trazamos aquí unas áreas, por ejemplo, esta área A y esta área B, y suponemos que el planeta, para ir desde este punto a este punto, y para ir de este punto a este punto, decimos que tarda unos tiempos T1, T2, y aquí T3 y T4,
La ley de las áreas nos dice que si T2 menos T1, es decir, la diferencia de tiempo, el tiempo que tarda en ir desde el punto 1 al punto 2, es igual a T4 menos T3, entonces la área de A tiene que ser igual al área de B. Esto se puede demostrar, esto no lo vamos a decir aquí, pero vamos, no lo vamos a hacer aquí, pero es evidente que si esta área tiene que ser igual a esta, el planeta no puede desplazarse a lo largo de la elipse, de la trayectoria, a la misma velocidad. Por lo tanto, cuando está en el perihelio, que es esta zona de aquí, zona más cerca, tiene que moverse más lentamente que cuando está en el afelio, que es la zona más lejana al Sol. Se mueve más deprisa porque el área barrida por el ángulo vector, el radio vector, que sería el radio que une el Sol con el planeta, pues es mayor, ¿vale? Y por último tenemos la ley de los períodos, que es de 1619. Esta ley viene a darnos una relación que existe entre el periodo de revolución del planeta en su órbita, es decir, el tiempo que tarda, un periodo es el tiempo que tarda en recorrer el planeta a la órbita. Ese periodo tiene una relación con el radio de la distancia media al Sol, porque al no ser una circunferencia, pues no podemos hablar del radio de la órbita, es el radio entendido como una distancia media al Sol en la trayectoria. Pues la ley de los periodos nos indica que el cuadrado del periodo de la órbita es proporcional al radio al cubo de la distancia media, ¿vale? Esta es la tercera ley de Kepler. Ya hablaremos del significado de esa constante K. Y digamos que estas leyes basadas en experimentos, en datos, son de las que parte Newton para enunciar su ley de gravitación universal. Pero bueno, antes de pasar por ahí, hay un elemento en el análisis de las leyes de Kepler que puede ser muy interesante. Pensad por un momento que Kepler, claro, la postura ya en aquella época, pues bueno, había más defensores del heliocentrismo, es decir, el Sol está quieto y son los planetas los que giran alrededor de él. Pero bueno, la idea de que la trayectoria es una elipse y no una circunferencia, el tipo de trayectoria que describe y todas estas propiedades, pues digamos que tienen un trasfondo físico muy interesante que se puede entender mejor definiendo una magnitud que es el momento angular. Entonces vamos a hablar un poco del momento angular para intentar explicar por qué los planetas describen esa trayectoria, una trayectoria plana, y que también tendrá una repercusión importante para la ley de gravitación universal. Pues bien, el momento angular es una magnitud física que nos permite describir o nos da una información, nos aporta información sobre el movimiento de giro de una partícula, ¿vale? El momento angular, que se representa con la letra L mayúscula, una magnitud vectorial, nos proporciona información acerca del giro de un objeto, ¿vale? O de un cuerpo. Si nosotros tenemos un objeto que está girando, como puede ser un planeta en su trayectoria, ¿no? En su elipse, tenemos nuestro planeta que está aquí girando,
pues nosotros sabemos que va a tener una velocidad en cada punto de la trayectoria tangente a la trayectoria misma. Vamos a hacer aquí un dibujito para verlo. Más o menos. Pues bien, si ese objeto, el planeta, tiene además una masa, entonces podemos definir lo que se conoce como el momento lineal o cantidad de movimiento P del objeto, que es la masa por la velocidad. El producto de la masa por la velocidad. Como podemos ver, la cantidad de movimiento en un objeto que se desplaza en una circunferencia o que está realizando un giro, este momento lineal P es variable en esta situación. ¿Por qué? Porque cambia la dirección de V. Entonces, este vector, que de alguna forma nos indica pues, el tipo de movimiento, nos habla del movimiento del objeto, pues el estudio de ese cambio en P, pues nos puede venir dado por lo que se conoce por el momento angular, ¿de acuerdo? Entonces, definimos el momento angular, L, como el producto vectorial de R por P. ¿De acuerdo? Y recordemos que el producto vectorial, que lo hemos visto en las clases que hicimos de vectores, cuando dos vectores hacemos el producto vectorial de dos vectores, A es igual al producto vectorial de B por C, es lo mismo que decir módulo de B, producto con el módulo de C, por el seno del ángulo que forman B y C, ¿vale? Esto sería una forma de verlo. Y además, podemos decir que A va a ser perpendicular al plano que forman B y C, ¿no? Como recordatorio. Y también se puede interpretar el producto vectorial, es decir, B vectorial C, ¿no? Coincide con el área del paralelogramo que describen los vectores. Pero bueno, la opción 3 es más relacionada con matemáticas y la verdad que a nosotros no nos interesa. ¿Vale? La dirección y sentido de L viene dado por la regla de la mano derecha, es decir, en esta situación, si por ejemplo en este dibujo nosotros situáramos aquí nuestro origen, nuestro sistema de referencia, y este fuera nuestro vector de posición, ¿de acuerdo? Aquí el R vectorial V vendría dado por un vector perpendicular. Fijaos, el momento angular va a ser perpendicular al plano que forman los dos vectores que hacemos el producto vectorial. Aquí está V, pero P es paralelo a V. Entonces tendríamos un vector perpendicular que sería L, ¿vale? Entonces, si L es más grande o más pequeño, dependerá de R y de V, ¿no? O de P, mejor dicho. Bueno, si M es constante, de R y de P. Pero es que además, si L
si el objeto cambia en su órbita, digamos que no es una circunferencia o una elipse, sino que además está girando, haciendo movimientos un poco caóticos, entonces la dirección y sentido de L puede variar, ¿no? Entonces, aquí hay un trasfondo muy importante y es el hecho de que las trayectorias de las órbitas de los planetas, cumplen una característica y es que el momento angular se conserva, es decir, el momento angular es constante en las trayectorias, en las órbitas de los planetas. ¿Vale? Es importante notar que como la definición del momento angular es el vector de posición R, producto vectorial con P, L depende de P y del origen del sistema de referencia, porque claro, no es lo mismo coger un sistema de referencia en un punto que en otro, porque el vector de posición va a ser distinto, ¿de acuerdo? Entonces ahí L pues puede variar. Además se mide en kilogramos metro cuadrado partido segundo. ¿De acuerdo? Siguiendo las unidades de R y de P. Pues bien, como hemos dicho, este aspecto es muy importante. En las órbitas de los planetas, el momento angular se conserva. Es decir, L es igual a una constante. ¿Vale? El momento angular es constante. Esto es así porque la fuerza gravitatoria, es decir, la ley de gravitación universal que vamos a ver, es una fuerza central. Y en todas las fuerzas centrales, L es constante, ¿vale? Esto es una característica que Newton, desconozco si que lo supiese, creo que no lo conocía, pero todas las fuerzas centrales se cumple que el momento angular es constante. Entonces, vamos a ver este hecho, lo vamos a demostrar, lo que se conoce como conservación del momento angular. Es cierto que el momento angular no lo vamos a utilizar para los ejercicios ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que, bueno, es una magnitud física muy importante y conviene que por lo menos lo conozcamos y que veamos su conexión con la órbita de los planetas, su importancia. Para estudiar la conservación de una magnitud, hay que calcular la derivada de esa magnitud, ¿de acuerdo? Con respecto al tiempo y ver si esa magnitud, si esa derivada de esa magnitud con respecto al tiempo es cero, entonces la magnitud se conserva, ¿vale? Esto también nos viene bien para ver un ejemplo del estudio de la conservación de una magnitud física. Una magnitud física A se conserva si, solamente si, la derivada de A con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces A es constante, ¿vale? Esto digamos que es
nuestro mantra para el estudio de la conservación y vamos a aplicarlo al momento angular, ¿vale? Para ver un ejemplo de conservación de magnitud. Lo que hago es que aplico la definición de momento angular y ahora aprovecho que la derivada del producto vectorial va a ser la derivada de r con respecto al tiempo, producto vectorial con p, más r, producto vectorial, derivada de p con respecto al tiempo, ¿vale? Esto es una propiedad del producto vectorial. ¿Y aquí qué pasa? Pues aquí encontramos que la derivada de r con respecto de t es la velocidad. Por lo tanto, aquí puedo poner v vectorial p más r, y aquí esta derivada también es algo muy importante, es la fuerza. ¿Por qué? Vía la segunda ley de Newton. Un recordatorio: la segunda ley de Newton, de forma general, viene definida por esto. La fuerza es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo el momento lineal, eso es la derivada temporal de m por v, y eso es la derivada de m con respecto al tiempo, v, más m, la derivada de v con respecto al tiempo. Si la masa es constante, ese factor es cero, ese sumando se anula y nos queda m derivada de v con respecto al tiempo, que eso es m por a, si m es constante. Luego vemos que la segunda ley de Newton, en forma generalizada, es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Dado esto, ocurre una cosa que es muy importante también, y es que si analizamos esta expresión, vemos que v vectorial p, v y p son paralelos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el producto vectorial hemos visto que es b por c por el seno del ángulo, en este caso tendríamos módulo de v por módulo de p por el seno del ángulo que forman. Pero como v y p son paralelos, pues p es la masa por la velocidad, esto a la fuerza tiene que ser 0. Esto es 0. Y nos queda que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a r vectorial por f. ¿Qué ocurre? Que entonces ahora, para ver si la derivada de L se conserva, si L se conserva, tengo que ver que la derivada de L con respecto al tiempo tiene que ser 0, que eso es lo que nos dice la conservación de una magnitud. Si L se conserva, entonces, o si solamente sí, la derivada de L es 0. Si la derivada de L es 0, entonces este miembro de aquí también tiene que ser 0. ¿Y esto cuando pasa? Solamente puede ocurrir en dos circunstancias. Si f es igual a 0, es decir, si la fuerza que está actuando en este sistema de un objeto girando, en una elipse de un planeta girando, si esa fuerza es 0, entonces
este producto vectorial va a ser 0, porque el módulo de R por algo que es 0 es 0. Pero ¿qué ocurre si no hay fuerza sobre ese sistema? Pues entonces tenemos un MRU. Recordemos que si las fuerzas se anulan, entonces por la primera ley de Newton el objeto está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y este no es el caso. Y la otra opción en que eso sea 0 es igual que antes que nos pasaba con esto, es que R vectorial F fueran paralelos. No es nuestro caso que estamos hablando de un MRU, estamos hablando de un objeto que está girando en una órbita, en un planeta. Entonces, la única opción posible de que el momento angular se conserve, es decir, que sea constante, es que se dé esta condición. Y esto no es ni más ni menos que la característica básica, lo que define y caracteriza las fuerzas centrales. Una fuerza es central si, solamente si, R y F son paralelas. Porque F está dirigida siempre al mismo punto. Por tanto, el momento angular se conserva con fuerzas centrales. También en otras circunstancias, pero bueno, nosotros nos interesa con fuerzas centrales. Entonces ahora, si nosotros volvemos a hacer nuestro dibujo de nuestra elipse y dibujamos a nuestro planeta orbitando con su velocidad, ¿no?, de giro, y nos preguntamos qué fuerza tiene que estar provocando este cambio en la velocidad, porque a fin de cuentas aquí hay una aceleración, porque se genera un cambio en la velocidad, en la dirección de la velocidad. Si R y F tienen que ser paralelos, la fuerza F está dirigida siempre al mismo punto. Pues la única opción que se nos ocurre es la siguiente, y es que si este es nuestro origen de coordenadas, bueno, no nos sale ahora. Aquí estaría R y F tiene que ser paralela y dirigida siempre al mismo punto. Paralela a R. Y por narices tiene que estar dirigida siempre al mismo punto. ¿Por qué? Porque si está describiendo una elipse, el vector de posición está siempre barriendo la elipse, y si F es paralelo a R, la fuerza, la única forma que tiene es estar en la misma dirección que la posición, que el vector de posición. Entonces, vemos que la fuerza F tiene que estar en este sentido. Por lo tanto, vemos que si un planeta orbita en una trayectoria cerrada, tipo elipse o circunferencia, en torno a otro planeta, si el momento angular
se conserva, es constante, que lo es, que sabemos que lo es, entonces la única opción es que, para si es constante, que o que la fuerza sea cero, lo cual es imposible, porque entonces estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, o R y F son paralelos, es decir, hay una fuerza que es paralela a R y tiene que estar apuntando o hacia dentro de la circunferencia o la elipse, o otra opción sería que apuntara hacia afuera. Esta sería la otra opción. También podría estar en la misma dirección que R y estar apuntando hacia acá. Por tanto, como sabemos que L se conserva, entonces tiene que existir una fuerza en las condiciones que están descritas en el esquema. O F azul o F roja tienen que existir. Veremos que F es la ley, o mejor dicho, es la fuerza de gravedad, es la fuerza de gravitación que encuentra Newton. ¿De acuerdo? Veis ahora de una forma, espero que clara, más clara, el porqué o la importancia de ese momento angular. Digamos que nuestra idea principal, o desde la que partirá Newton, que será la que veremos a continuación, tenemos unas leyes de Kepler, que son las que hemos visto aquí, y un momento angular que nos ayuda a describir el tipo de giro, digamos, de un objeto, y vemos que en el caso de que el planeta describa órbitas planas o elipses en un mismo plano siempre, entonces L se tiene que conservar. L se conserva. Entonces, esa conservación del momento angular la hemos demostrado y hemos visto que o es cero la fuerza, si L se conserva, o no hay fuerza, lo cual no es verdad, no puede ser, MRU, imposible, o R y F son paralelos. Luego vemos que esta F, como sabemos que la fuerza de gravedad es atractiva, la roja la desechamos, sabemos que la fuerza F azul va a ser la fuerza de gravitación, y además tenemos como consecuencia pues el hecho de que la trayectoria de la elipse tiene que ser plana y la velocidad areolar, que ahí no vamos a entrar, también tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Consecuencia. Tenemos que las elipses siempre están consecuencias, digamos, de que L es constante, ¿no? Las elipses siempre están en un mismo plano la fuerza que gobierna este movimiento de los planetas
es de tipo central. Es la fuerza gravitatoria que conocemos, ¿vale? Como hemos visto en este esquema de aquí. Y además hay una consecuencia. Como el momento angular es constante y el momento angular nos da una idea un poco del giro del objeto, ¿no? De cómo es ese giro, las órbitas planetarias no solamente están siempre en un mismo plano, sino que podemos decir que son estables. Son estables. Así llevan millones y millones de años dentro de lo que es un sistema dinámico, ¿de acuerdo? Pues bien, ver que es muy importante esta idea de la conservación del momento angular y todas las consecuencias que conlleva, ¿de acuerdo? Pues bien, estamos ya en disposición de poder explicar esa ley de gravitación universal a la que llega Newton. Es el punto 4. Partimos de la base de que Newton conoce todo lo que nosotros acabamos de analizar, la ley de Kepler, el momento angular, su conservación y las consecuencias que eso tiene. Entonces ahora empieza a pensar y dice, vamos a ver, si nosotros estamos girando alrededor del Sol o la Luna está girando alrededor de nosotros, sería lógico pensar que igual del mismo modo que nosotros lanzamos algo al aire y vuelve al suelo, vuelve a caer sobre la Tierra, es lógico pensar que la Luna cayera sobre la Tierra. Pero si la Luna no está cayendo, es porque gira. Entendemos que está orbitando alrededor de nosotros, igual que nosotros alrededor del Sol. Entonces, la primera idea que tiene Newton para su ley de gravitación, ¿no? Para llegar a ella, es decir, esa fuerza que está orbitando, que hace que orbite, la fuerza que causa la órbita será de tipo o será como una fuerza centrípeta. Ahí ya ha introducido, digamos, toda esta idea del momento angular, ¿vale? Todo eso se resume en esta idea. Pasa que, bueno, nosotros hemos ido un poco más allá, hemos profundizado un poco más, pero al final esta idea ya encierra todo lo que hemos estado viendo de conservación, de fuerza central, etcétera, etcétera. Y luego tiene una segunda idea. Y es la siguiente. Si esa fuerza centrípeta es como una fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre la Luna, puede ser la misma fuerza atractiva que sufren el resto de objetos. Pero ¿por qué la Luna no cae y otros objetos que nosotros lanzamos sí? Entonces Newton piensa, esta fuerza tiene que depender de la distancia.
en efecto, depende de la distancia. Vamos a ver si depende de la distancia. Nosotros tenemos la fuerza centrípeta, que sabemos que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de la órbita. Y ahora, nosotros podemos escribir esta fuerza centrípeta del siguiente modo. Como la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, un punto el radio en mayúscula, entonces esa fuerza centrípeta, si yo sustituyo, puedo escribirla como m omega cuadrado r. Pero es que además, como omega la puedo poner como 2pi partido por el periodo, porque es una velocidad angular, mi fuerza centrípeta la puedo ver como m 4pi cuadrado partido por t al cuadrado por r. Entonces vemos que la fuerza centrípeta esta que vemos que parece que es la causante de que la Luna orbite y no caiga sobre la Tierra, depende del radio, de la distancia, de la masa y del periodo de giro. Si consideramos ahora la tercera ley de Kepler, que nos dice que hay una relación entre los periodos, el cuadrado de los periodos y el cubo del radio de la órbita, entonces nuestra fuerza centrípeta, nosotros podemos sustituir este periodo, lo metemos aquí, y la fuerza centrípeta se nos queda como m 4pi cuadrado partido k por r al cubo por r. O lo que es lo mismo, la fuerza centrípeta, esa fuerza que va a ejercer, va a causar todo este movimiento, depende de una constante de la masa y de 1 partido por r al cuadrado. Es decir, la fuerza decae con el cuadrado de la distancia. Que es lo conocido típico de la ley de gravitación universal. Es decir, que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas masas de la ley de gravitación. Pues bien, gracias a esta idea de la dependencia con la distancia y la aplicación de la tercera ley de Kepler, llegamos a que esa fuerza que está Newton intentando descubrir decae con el cuadrado de la distancia. Pues de la tercera ley de Kepler no se dudaba, estaba claro que eso era cierto. Y por último, para llegar a esa ley de gravitación, tiene una tercera idea Newton. Y es que se pregunta si esa ley tiene alguna relación, hay algún tipo de interacción y depende de los objetos que estén interactuando entre sí. Y dice, bueno, ¿será únicamente dependiente esa fuerza de la masa que origina esa fuerza? ¿O dependiendo de las masas que entren en juego, esa fuerza va a ser diferente? Depende de todos los objetos, depende solamente de uno, y piensa en su tercera ley de Newton. Si aplicamos la tercera ley de Newton,
la fuerza dependerá tanto de la masa del que atrae como del que se tanto como de la masa del que se siente atraído. Algo así como que esto tiene que ser cosa de dos, porque el objeto que yo lanzo, digamos, el objeto que yo lanzo, la piedra que lanzo al estanque y que veo cómo cae, o la manzana que cae del árbol, tienen una masa muy distinta a la Luna, pero que también interactúan con la Tierra. Y por tanto, hay una especie de acción-reacción, que es lo que viene a decir la tercera ley de Newton, que las fuerzas en una interacción a dos cuerpos van en parejas, y que no solamente depende de la Tierra, o cuando estamos analizando la Tierra y el Sol, no solamente depende del Sol, sino que también depende de la masa del objeto que se siente atraer. De esta forma, Newton hace dos cosas. Primero, unifica sus leyes con las leyes de Kepler, las leyes de Newton con las leyes de Kepler, y explica la ley de gravitación universal. Pero es que además llega a una conclusión muy importante, y es que las fuerzas que tienen lugar en la superficie de la Tierra, digamos, por qué la manzana cae del árbol al suelo, o por qué lanza una piedra a un estanque, tienen la misma causa o se explican de la misma manera que las fuerzas que hacen a los astros girar alrededor del Sol, a la Luna alrededor de la Tierra y al universo en su conjunto desplazarse en la forma en la que lo hace. No hay diferencia entre lo que Aristóteles llamaba mundo sublunar, es decir, nuestro día a día, con el mundo supralunar, mundo lunar, el mundo de los astros, de los planetas y las estrellas. Hay una unificación, y eso es una revolución en el pensamiento del ser humano tremenda, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que esa fuerza de atracción, porque es atractiva, de ahí nuestra conservación del momento angular, va a ser directamente proporcional al producto de las masas. Ahí aparece ya esa segunda ley de Newton, esa tercera ley de Newton, como que depende de la masa del que atrae como del que se siente atraído, y al revés, porque esto es una fuerza recíproca. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, como hemos demostrado aquí. Y como es una fuerza central, es una fuerza radial. Va en la dirección del radio, del vector de posición del radio de giro. Esa constante G, ya hablaremos de ella en otra clase, pero es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Y si hacemos un pequeño esquema, básicamente lo que tenemos es esta situación. Una masa M1 y una masa M2, dos objetos esféricos o puntuales. Nosotros seguimos nuestro modelo de masa puntual, del punto material, por tanto para nosotros van a ser puntos. Dos objetos con masa se van a atraer según esta fuerza gravitatoria, y
Para la dirección y sentido de dicha fuerza tenemos que unir los centros aquí va a estar la fuerza gravitatoria que siente 1 debido a 2 y aquí va a estar la fuerza gravitatoria que siente 2 debido a 1. Esta es la distancia entre los dos y por la tercera ley de Newton, es una fuerza recíproca, F12 tiene que ser igual a menos F21. Son exactamente la misma fuerza. Luego la Tierra atrae a la Luna con la misma fuerza que la Luna atrae a la Tierra. La manzana atrae a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra es atraída por la manzana, ¿vale? Veremos que luego después eso tiene una repercusión, porque entonces ¿por qué la Tierra no es la que se mueve hacia la manzana y la manzana la que cae? Pues porque tiene luego un efecto, porque la masa importa, aplicando la segunda ley de Newton. Y además, que no se nos olvide lo que hemos dicho antes, esta fuerza tiene un carácter universal. Hay una unificación de la Tierra y el universo muy importante. El signo menos que hemos indicado aquí es porque esa fuerza es atractiva y por tanto en el esquema, que lo podemos ver aquí, pues si nosotros colocamos aquí nuestro sistema de referencia en la masa, digamos, más grande o que origina la atracción, por ejemplo, de la Tierra entre la Luna y la Tierra, etcétera, o un objeto y la Tierra, pues siempre la fuerza es atractiva y el vector de posición va en sentido contrario. Por eso se pone el signo menos, ¿de acuerdo? Y que no se nos olvide que, como todo vector, cumple el principio de superposición, esta fuerza. Entonces, la fuerza, si nosotros tenemos no solamente dos cuerpos, sino que tenemos varios cuerpos, entonces la fuerza gravitatoria que siente un cuerpo será la suma de la fuerza gravitatoria que sufren por todos los cuerpos. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un cuerpo aquí, M1, M2, M3 y M4, si yo quiero saber la atracción gravitatoria que sufre M1, va a ser igual, total, va a ser igual a la fuerza gravitatoria que siente 1 por 2 más la fuerza gravitatoria que siente 1 por 3 más la fuerza gravitatoria que siente 1 por 4 en una suma vectorial. En este caso tendríamos que unir todos los centros e ir dibujando pues las fuerzas. ¿Vale? Habría que ir haciéndolo uno a uno. Ya resolveremos en otra clase un problema sobre esto. 1, 2, aquí estaría 1, 3 y aquí estaría 1, 4, ¿vale? Entonces la fuerza gravitatoria que sufre 1 por estos tres objetos pues es la suma de los tres objetos. Y hasta aquí la clase de hoy. Creo que es una clase muy interesante que nos ha llevado hasta la ley de gravitación universal de Newton y que además la hemos fundamentado y hemos llegado desde el inicio, ¿no?, de los antecedentes de Newton hasta el enunciado de la ley de gravitación universal.